Buenas tardes, mi nombre es Dayana Londoño. Mi nombre es Yubeli Sánchez. Somos estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externada de Colombia. La pregunta problema que vamos a tratar es si la corrupción es causal de la desigualdad social. Para empezar a hablar sobre la pregunta problema debemos tener claro el concepto de desigualdad social. La desigualdad social, o también llamada desigualdad económica, es un problema socioeconómico en el cual se puede observar la mala distribución de la renta en el área social. Hay que aclarar que no se debe como confundir el término. Cuando se habla de desigualdad social no quiere decir como riqueza extrema o pobreza extrema. Hay muchos causales de la desigualdad social, entre ellos tenemos la corrupción. La corrupción hace parte, en primer lugar, la corrupción es como una cadena que nos está afectando económicamente, ya que el aprovecharse de los demás para obtener un beneficio particular es algo muy antiguo, como lo es la humanidad. El salto se produce que para obtener este beneficio se utiliza el poder del Estado. Cuando esto ocurre, la corrupción se generaliza y creando círculos de intereses públicos, tráficos y prácticas ilícitas. Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos con la doctora María Paula Matiz, egresada en Finanzas de la Universidad Externada de Colombia, quien se ha desempeñado en diversos cargos en el sector público y actualmente trabaja en reconciliación social. Buenos días, doctora Matiz. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes por invitarme. Perfecto. Doctora Matiz, nosotros quisiéramos saber en su concepto si la corrupción es causante de la desigualdad social. Bueno, la desigualdad social es una condición multicausal. La verdad no diría que la corrupción es en sí misma la causante de la desigualdad, pero sí creo que contribuye ampliamente a mantenerla. La corrupción tiene impactos terribles en tres factores fundamentales, digamos, para el ejercicio de lo público. Uno, en el recaudo de impuestos. Todos nosotros pagamos impuestos acordes con nuestro nivel de ingreso que le permiten al Estado hacer inversiones de redistribución del ingreso en beneficio de los sectores de la población que son menos favorecidos. Inversiones en temas que son cruciales para la construcción de condiciones de equidad como la salud, la educación, las obras de infraestructura. El hecho de que haya grandes niveles de corrupción hace que estos recursos que el Estado tiene disponibles sean inferiores. En un segundo aspecto, la corrupción hace que nosotros no cumplamos con el deber de pagar estos impuestos, con este dicho que también nos resulta a veces muy cómodo de ¿para qué pago impuestos si de todas maneras se los van a robar? Y eso desestimula, digamos, nuestro ejercicio ciudadano, nuestra corresponsabilidad con la generación de mejores condiciones para otros colombianos. Y tercer factor, creo que la corrupción hace que también se rompa la posibilidad de trabajar conjuntamente que tenemos desde diferentes sectores, que la academia, las organizaciones no gubernamentales, los empresarios puedan trabajar de la mano con el gobierno en poner en marcha iniciativas de encadenamiento productivo, iniciativas de construcción de nuevos vínculos entre los colombianos para generar, digamos, mejores condiciones de equidad. Y se pierde esa posibilidad precisamente porque los recursos se diluyen y porque hay un costo transaccional inmenso por las razones que sean que motiven la corrupción. No en vano, hace una semana estábamos en una consulta popular de gran calibre para este país, hablando del tema de la corrupción. Podemos o no estar de acuerdo con los temas de la consulta anticorrupción, pero creo que el mismo pueblo colombiano, digamos la tercera parte del electorado, se pronunció rechazando esta práctica, precisamente porque tenemos la sensación, y me incluyo porque voté a favor, de que la corrupción es uno de los peores lastres de nuestro país y es nuestro gran desafío de cara a la construcción de una Colombia reconciliada, de una Colombia que genere oportunidades y de una Colombia
armonía donde podamos vivir juntos y en paz. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, gracias. Okay. Por último, yo quisiera conocer, doctora María Paula, ¿cuál sería en su concepto, si hubiera un mayor control de la corrupción, cuáles serían los resultados? Bueno, pues creo que los resultados se verían precisamente en los tres aspectos que hemos estado hablando. Creo que podríamos tener un mayor recaudo de recursos para hacer inversiones en términos de promoción social. Podríamos tener una ejecución con mayor transparencia, incluso con mayor participación de los diferentes actores en la ejecución de estos recursos. Y tercero, ampliaríamos la posibilidad de invertir esos recursos en iniciativas que jalonaran dinero también de otros actores importantísimos de la sociedad, como son la empresa privada, las universidades, en general la academia, las organizaciones no gubernamentales que promueven iniciativas importantísimas para la construcción del tejido social y para la promoción del bienestar en nuestro país. Yo creo que además mejoraría una cosa que nosotros llamamos la dignidad del Estado, y es el sentir que el ser funcionario público es un honor, es un motivo para servir a otros, es una oportunidad de devolverle al país, digamos, las oportunidades que hemos recibido de él mismo y de contribuir a que todos los colombianos tengamos una mejor condición de vida. Perfecto. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la palabra. No, a ti, muchas gracias, saludos a todos. A continuación le vamos a hacer una pregunta, una pequeña entrevista a Marcela, ella es de 10º semestre de la Facultad de Trabajo Social. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y bueno, empecemos. Ya que la corrupción se ha catalogado como un gran problema para la sociedad, cabe aclarar que el término abarca un amplio abanico de conductas y actitudes como lo son los sobornos, fraudes, financiación ilegal, etc. ¿Cuáles cree usted que sean las principales razones por las cuales se ha creado esta cadena de corrupción y qué cree usted que la corrupción provoca desigualdad social? Te entendí primero cuáles son las cadenas que generan la corrupción y luego qué incidencia tiene sobre la desigualdad. Bueno, primero la corrupción, yo tengo una posición personal que está muy articulada con la que pronto va a ser profesional, y es una cosa, yo creo que la corrupción en Colombia es una cuestión cultural, básicamente, pero sí es algo que sucede en cualquier parte del mundo también, ¿no? Es una cuestión que en Colombia lo que sucede es que se ha naturalizado y se ha involucrado tanto en los procesos sociopolíticos y económicos del país, que ya es una masa tan grande que es muy difícil tanto de extraer como de visibilizar, porque está tan naturalizado en nosotros. Solo míralos a nosotros, para nosotros toda la corrupción es el político que se roba la plata, ¿no? Pero no es el que nosotros en un parcial digamos, ay, parce, me ayudó, porque eso también es corrupción. Entonces toda esa cultura naturalizante del actuar mal es lo que nos lleva a ser una cultura corrupta, no solo en lo político, sino en lo social también, no sé, el pago de la alimentación escolar, entonces venga y no busquemos el más barato, ¿sí? O sea, todas esas cosas son corrupción. Y de ahí es de donde se desencadena ya la estructura fuerte de la corrupción en el país, y es que todos bien que mal como que la aceptamos y la negamos por otro lado. Eso uno. Dos, ¿cómo influye en la desigualdad? Pues tiene una gran incidencia, sino la más fuerte, y es que los procesos de corrupción lo que hacen es buscar el bien o buscar el interés para unos o para uno. Y eso es la base franca de la desigualdad, y es no ver por el bien común, sino por el bien individual. Si tú, por ejemplo, estás no sé, en esta universidad, y entonces tú tienes el interés de que entre fulanito a tu programa y solo tienes un cupo,
pues va a entrar el fulanito que tú quieres. Eso es corrupción. Si no hiciste un proceso transparente, ¿sí?, de aplicación, pero entonces se genera desigualdad frente a la oportunidad de ingreso a la academia con mucha otra población. Eso, digamos, en algo muy pequeño y muy cercano, se genera en plataformas mucho más amplias como son las entidades estatales, las entidades, bueno, las instituciones del Estado, privadas, etcétera, que por buscar un bien común o de la palanca, ¿sí?, generan desigualdad. No solo la desigualdad es las brechas entre pobreza extrema y riqueza extrema, es todo lo que en la cotidianidad genera una desigualdad, que nosotros lo vemos como no desigualdad, esa palabra nosotros se fue hace mucho, sino inequidad, y es que no tenemos las mismas oportunidades para acceder a algún derecho. Entonces, pues la corrupción es, yo creo que una de las causas más fuertes de la inequidad. Es por lo que les digo, si no hay un proceso transparente y desinteresado en las cosas, no se va a generar un trato equitativo. Vale, listo. Muchas gracias. Ya.